Hoy, ¿cómo decirlo? Es un día especial, es un día emotivo, es un día de muchísima reflexión y el tono ha cambiado el día de hoy. Yo considero que es momento de hacer un llamado a la reflexión, sobre todo en América Latina. Me parece a mí que la situación cada vez avanza más en torno a la conflictividad, en torno a la protesta social, por decisiones que se vienen forjando en relación a medidas económicas, a socioeconómicas, a desigualdades que cada vez son más asimétricas. Por esa razón nosotros hemos constituido el día de hoy un programa especial para llevarle información de primera mano a usted, querido oyente, que se encuentra en casa, seguramente con destino a su trabajo o seguramente quizá realizando sus estudios. Decirle que este programa especial tiene como objetivo hablar sobre la situación en Colombia. Una situación completamente silenciada por medios cómplices y hoy, ¿por qué no?, abordarlo desde el único medio público. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Tome en cuenta que hay que alzarle el volumen a la radio, hay que poner muchísima atención y por favor tome asiento, participe a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede seguir por www.pichinchauniversal.com.es y también se puede conectar a nuestras transmisiones en YouTube y Facebook Live. Carlita, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Andrés, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos quienes nos siguen, ya Andrés lo ha dicho, en todas las redes sociales y obviamente en el mundo entero. Gracias por estar con nosotros esta mañana y como dice Andrés, justamente el tinte del programa, el tinte de incluso de nuestro ánimo, cambia muchísimo. Una solidaridad enorme y un abrazo fraterno a nuestros hermanos y hermanas en Colombia que están resistiendo, que están en la protesta social, que en estos momentos para nosotros yo creo que incluso lo que vemos a través de redes sociales podría ser solo una ínfima parte de lo que realmente están viviendo en la calle nuestros hermanos en Colombia. Si bien Colombia no digo que no ha tenido históricamente movilizaciones sociales, no ha sido, por ejemplo, como en Argentina, Chile, incluso el mismo Ecuador y Bolivia. Creo que por eso es incluso más impactante ya 5 días de movilización, 5 días de paralización de todas y todos los colombianos que están en estos momentos pidiendo por sus derechos, derecho a la salud, derecho a vivir una vida digna y una vida de calidad. Veía hoy en la mañana un dato y decía que Colombia es el 7º país en el mundo con mayor desigualdad, el 7º país en el mundo. ¿Qué decir ante esto? Unas realidades parecidas, por algo somos latinoamericanos, nos parecemos en tantas cosas, Andrés, en la comida, en la forma de hablar, en la forma de tratarnos, en la calidez que tenemos como gente, pero también nos parecemos en esto, que cuando el pueblo quiere se levanta y resiste. Así que pedirle más que nada al gobierno colombiano que por favor no haga oídos sordos a lo que está sucediendo en las calles en estos momentos con Colombia. Así que el día de hoy justamente le dedicamos nuestro programa a nuestro hermano país colombiano. Sí, decir al respecto algo muy importante. Esta conflictividad no es de hoy. Preciso ahí un poco el dato que situaba Carla. La conflictividad ya viene hace un par de años atrás, específicamente hace 2 años atrás. Recordemos que en Colombia ya se posicionó fuertemente el sector transportista, se viene fraguando, ¿no?, con una paralización a nivel nacional. Yo creo que esto es importante citarlo y mencionarlo. Ya habían unos ánimos caldeados en la hermana República Cafetera, y era justamente por lo que citaba Carla. Colombia es uno de los países más desiguales, no de la región, del mundo, y quizá el más desigual de América Latina. El segundo de Latinoamérica, leía. Fíjate tú, entonces esto agrava la situación con una ley de solidaridad sostenible. Fíjense los eufemismos, muy similares a los que se constituyen acá en el Ecuador con la ley de apoyo humanitario, por ejemplo. Esos nombres románticos, ¿no? Esos romanticismos que existen al momento de adjetivar las normativas que digamos de impulso, progreso, equidad, no tienen absolutamente nada. Así que vamos rápidamente con Larry y Carla a desmenuzar la situación paulatinamente para que usted conozca de primera mano lo que está sucediendo en Colombia y, dicho sea de paso, una situación, un contexto silenciado
por los medios cómplices colombianos y por supuesto también por la prensa ecuatoriana. Yo me pregunto, Carla y queridos amigos, ¿qué pasaría si hubiera sido Venezuela? Estuviera hasta en la sopa. Estarían bombardeados de noticias de los Vamos a ver, medios. vamos entonces. Démosle la bienvenida. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Con 12 minutos, ya me trago aquí el mosco. No siempre, se trae ya sabe que me trago por aquí. Que no sea el mosco. Sí, por favor. De todas maneras, queremos comentarles que, como hablábamos hace un momento, en todas las redes sociales hemos visto videos que realmente creo que nos calan el corazón, nos calan los huesos, nos da mucha indignación y muchísimo dolor por lo que está viviendo el hermano país colombiano. Uno de ellos es un hilo de videos que vimos el día de ayer y ha sido retuiteado muchísimas veces. Tenemos los hashtags SOS Colombia, no más asesinatos y otros más hablando sobre la resistencia de Colombia. Impotencia ver a la policía y al ejército matando a su pueblo, a quienes se autodenominan héroes atentando contra las personas. Los videos los vamos a transmitir en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Quienes nos acompañan a través de la 95.3 FM, queremos irles comentando los videos y ahí Carlitos Minango también estará pendiente. Pedimos mil disculpas también quienes nos escuchan. Claro que obviamente son videos caseros, videos hechos por ciudadanos y ciudadanas desde sus casas. Que están en protesta, ¿no? Están en protesta, pero en sobre calles. Todo es el vivo retrato de la desesperación y de un momento tan duro y difícil que está viviendo Colombia en estos momentos. Así que vamos a ver y escuchar los videos de nuestros hermanos colombianos. Por favor, ayuda, se está quemando las casas. ¡Bájate, bájate de allá! ¡Vení para acá! ¡No! Hijueputas con metralletas malparidos sapos. Dios mío. Hijueputas malparidos. Al parecer desde una casa, es un segundo piso, que se ve a la policía colombiana completamente armada persiguiendo a los protestantes. Para que tenga un poquito de contexto de lo que estábamos viendo en los videos. El primer video, en cambio, al parecer se genera un incendio en el techo de las casas y hay un chico que está subido en el techo justamente y desde el otro lado le gritan que por Dios se baje porque se va a quemar. Como decía hace un momento, creo que es la milésima parte de lo que realmente están viviendo nuestros hermanos colombianos en estos momentos en las calles. Hay muchos videos que circulan en redes sociales y son sumamente crueles, crudos, porque estamos viendo cómo están muriendo en las calles nuestros hermanos colombianos, así que es doloroso ver estas imágenes. Algunas precisiones al respecto de esto. Me parece a mí que es central que nosotros entendamos que esto ya sucedió en el Ecuador. Y sucede en el Ecuador porque se intenta de alguna forma impulsar una reforma, una liberalización a los hidrocarburos, entre ellos el retiro del subsidio, este decreto tan famoso, decreto 883, que facilitó que la protesta social en el país se radicalice. Una situación similar sucede en Colombia, con una salvedad que nosotros ya explicábamos el otro día. Hay que tomar en cuenta que los hermanos colombianos salen a movilizarse, salen a manifestarse, salen a protestar, justamente porque hay una ley de por medio, que es una de las causales. No estoy diciendo que esta sea la única, es una de las causales. Esta ley de solidaridad sostenible,
como dijo el presidente Duque y el Ministerio de Hacienda, que para que nos entendamos en el contexto ecuatoriano es nada más que el Ministerio de Economía y Finanzas, carga un impuesto a la clase media y media baja colombiana. Tomen en cuenta que los colombianos y este país está estratificado, tienen numeraciones que van del 1 al 6. En función de esa numeración, se ubican geográficamente, tienen subsidios y acceden a los servicios básicos. Lo que sucede es que se iba a gravar con un impuesto especial a las personas que ganaban desde $664. Se incrementaba el IVA al 19% para la canasta básica. Eso incluía también los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, etcétera, etcétera. Y además se utilizaba la posibilidad, mejor dicho, se gravaba el 10% a los ingresos superiores a $2.500. ¿Sí? Pero aquí viene un tema que es importante que usted lo tome en cuenta, porque aquí está el meollo del asunto para mí, Carla y queridos oyentes. El porqué de todas las movilizaciones. Aquí está el meollo del asunto, porque más allá de la ley hay que ver el condumio, el contexto y la intencionalidad de la ley. Se le pone un 10%, se eleva al 19% el IVA, pero además, se pone un impuesto al patrimonio, dicen, eso es a la riqueza, un eufemismo y una mentira. A las personas que tenían un patrimonio mayor al $1.300.000. Eso lo dicen en pesos, lo estamos haciendo la conversión. $1.300.000. ¿Saben de cuánto era? Del 1%. Del 1%, del 2%, entre 2022 y 2023. Es decir, solo se cobraba por 2 ocasiones. Y de estas estaban exentas las grandes empresas y, por supuesto, el patrimonio familiar. Digo, hay otro dato que es demasiado perturbador para la economía colombiana y sobre todo para la desigualdad socioeconómica que prevalece en este país. ¿Saben a cuánto asciende la evasión tributaria en la hermana República de Colombia? A $18.000 millones. Cáigase, $18.000 millones. Tomando en cuenta que esta evasión tributaria es de los grandes empresarios, de las personas que tienen muchísimo patrimonio, no estamos hablando del ciudadano de a pie, de quien está en las movilizaciones y en las calles en estos momentos dejando su vida. A $18.000 millones. Entendemos entonces ahora las asimetrías con las que se orquestaron estas reformas tributarias y fiscales en la hermana República. Este es el meollo del asunto. Esto es lo que tiene que discutir la sociedad ecuatoriana, colombiana, chilena, peruana, latinoamericana. Que a mí más me gusta el concepto de Martí, nuestra americana. Eso es lo que tiene que discutir. Producto de esto, sale la gente a movilizarse, a manifestarse, y claro, no están haciendo uso legítimo del monopolio de la fuerza. No lo hacen. No lo hacen, Carla, no lo hacen, amigos oyentes. Están disparando a quemarropa al cuerpo de colombianos, a las cabezas de colombianos. Hay videos espeluznantes. Terribles. Hasta el momento creo que tenía un problema técnico con la difusión del video, pero hay el video de una señora que pide a la policía que la dispare, porque acaban de asesinar a su hijo. Es doloroso. Su único hijo. Y dice la señora, dispárenme a mí, péguenme un tiro a mí también, porque acaban de matar a mi hijo. Esa es la situación silenciada por los medios de comunicación cómplices. La brutalidad policial, ¿no? Es una brutalidad que realmente nos deja espeluznados. Y a esto también quiero acotar algo, Andrés, que veíamos hoy en la mañana, justo ayer en la noche, en la ciudad de Piedecuesta, Santander, en el puente de San Carlos, detuvieron al defensor de derechos humanos del equipo jurídico Pueblos, Johan Sebastián Moreno Castro, y está fuertemente golpeado. Vemos en el video cómo la policía lo lleva
arrastrando prácticamente, él está ensangrentado, está además con el chaleco identificativo de defensor de los derechos humanos de este equipo jurídico Pueblos, y así la policía se lo lleva arrastrando. Entonces, imagínese lo que están viviendo el ciudadano y la ciudadana de a pie. Si una persona con chaleco identificativo está siendo tratado de esta manera por la policía colombiana, ¿cómo están viviendo nuestros hermanos y hermanas colombianos? Realmente es muy doloroso lo que estamos viviendo, y lo que tú dices, Andrés, también es algo súper importante. Leía hoy en la mañana también, revisando justamente nuestro querido Larry, un tuit del señor Pedro Granja, abogado guayaquileño, y decía: un gobierno corrupto está matando manifestantes en Colombia, mientras los canales de televisión transmiten Bob Esponja. ¿No les parece una pesadilla conocida? Justamente el silencio de los medios de comunicación en Colombia también ha sido denunciado. Pero tú tienes idea del por qué, o sea, digo, tienes idea de por qué. A ver, rápidamente, hagamos este ejercicio porque me parece bastante lúdico y revelador. Rápidamente, porque creo que esto es súper importante. Vamos a abrir en este momento 2 páginas donde se puede navegar y conocer la situación de la hermana República de Colombia. En este momento accedí al diario El Tiempo de Colombia. Hay una sola nota de la situación que está viviendo ese país. Noche de miedo, Bogotá, 91 heridos, disturbios y CAI atacados, centros de seguridad. ¿Sí? Hay una sola nota. Después el resto es farándula. Hay otra nota de paro nacional, pero es meramente informativa. No hay una sola denuncia de la situación de violación de derechos humanos al país. Vamos al Espectador, rápidamente. Hay 1, 2, 3. El paro nacional sigue las marchas en Cali, Medellín y las principales ciudades de este 5 de mayo. Brutalidad policial. 12 vías en Cundinamarca afectadas por manifestaciones. Diálogo entre gobierno y comité del paro se iniciará el 10 de mayo. Bogotá vio una noche trágica y dolorosa. ¿Entienden? ¿Ven el sopeso que nosotros como audiencia, ciudadanos, periodistas debemos hacer de los hechos? Digo, si está frente a nuestra realidad un hecho catastrófico, lo maquillamos o simplemente regresamos a ver al costado, no pasa nada. Eso no es periodismo, queridos amigos. Eso es manipulación. Y voy a explicar algo brevemente, porque uno dice, pero ¿por qué el Tiempo hace eso? El Tiempo hace eso porque pertenece a una de las familias más adineradas de Colombia, la familia Sarmiento, cuyo patrimonio asciende a 10.000 millones de dólares. Con esto no estoy satanizando la riqueza, para nada. Estoy diciendo que hay un conflicto de interés, porque lo que exigen en las calles es elevar la carga fiscal a esas personas que tienen riquezas extraordinarias, que pueden financiar el déficit fiscal y que de alguna forma pueden bajar la brecha de desigualdad socioeconómica en el país. Los dueños del Tiempo pertenecen a esas familias pudientes colombianas. 11.000, para ser exactos, 11.100 millones de dólares es el patrimonio de la familia Sarmiento, dueño principal de diario El Tiempo. Entonces yo me pregunto, con ese conflicto de interés que tiene la familia, ¿va de alguna forma a decretar, a dictaminar, a pedirle a la dirección periodística de este medio de comunicación que cubran las protestas? Que lo hagan con procesos deontológicos, con código deontológico, que se sujeten a los hechos. Vamos. Y otro rol también bastante patético que sucede en Colombia es el rol que está cumpliendo la Defensoría del Pueblo. Así es. Defensor del Pueblo, que fue miembro del Consejo Nacional Electoral de Colombia y que también fue denunciado por facilitar o ayudar o colaborar a Óscar Iván Zuluaga, candidato de Uribe, en la trama de corrupción de Odebrecht. Qué loco, ¿no? Cómo se conecta todo. Hay que aprender, hay que ver esa situación, porque yo no tengo miedo ni prurito en decir que la hermana República de Colombia tiene mucho en común a la situación actual del Ecuador.
Totalmente. Veíamos además, recientemente estábamos revisando la página de la Defensoría del Pueblo justamente de Colombia, y no había como datos certeros de lo que estaba sucediendo en Colombia. No veíamos como una puesta la camiseta, como quien dice, de la Defensoría justamente del Pueblo, y es algo muy importante lo que tú dices, Andrés, porque ese estamento, igual que aquí en Ecuador, está para justamente lo que dice, defender al pueblo, no defender a nadie más. Entonces, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo de Colombia? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la presión de internacional para pedirle al gobierno colombiano que realmente cese esta masacre? Porque no podemos permitir que continúe esto así. Se tiene que decir. Hay silencio también en estos medios de comunicación aquí en el Ecuador. De que ayer veía por ahí un canal de televisión que daba una notita. ¿Cuál? Ecuavisa lo decía, pero lo daba así como, claro, ¿no? O sea, los disturbios, el daño a la propiedad privada, la violencia, etcétera, etcétera. La gente descontrolada, la anarquía. Son mentiras que se construyen desde el miedo. Echándole también la culpa que quieren infundir. A la movilización más que a la represión, Carla, y a la causa de la movilización. Carla, amigos, esto es reiterativo, esto ya lo vivió el Ecuador. Lo que pretenden, el objetivo central de todo esto es infundir miedo, decir, esos grupos son anarquistas violentos, quieren quitarnos nuestra propiedad privada, son venezolanos pagados, orquestados, que manejan desde un teléfono móvil la protesta social. No se les hace conocido esos argumentos. Esta adjetivación que también lo utilizan ahora en Colombia, que es el castrochavismo. Castro ya no está y Chávez tampoco, y le siguen dando ahí y palo. Y justamente lo que tú dices, hablando del miedo, veíamos un video que lo difundía el día de ayer el señor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República en Colombia, y justamente hablaba de esto del miedo, ¿no? De infundir el miedo en la ciudadanía, el miedo a no salir a protestar, y ahí se junta con esta frase que todo el mundo dice, realmente si la gente durante una pandemia sale a las calles a movilizarse, es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Entonces dejaron de tener miedo y salieron a las calles porque realmente la calidad de vida ya no hay cómo solventarla en Colombia. Y es muy parecida a la realidad que vivimos en otros países en Latinoamérica. Y ahí es cuando debemos reflejarnos. Y espero sinceramente y de todo corazón que nuestro nuevo presidente electo Guillermo Lasso, esté tomando nota de lo que está sucediendo en Colombia, de la reacción que están teniendo los movimientos sociales, de la reacción que está teniendo la gente de a pie. No los grupos económicos, no las grandes empresas, la gente, el pueblo. Entonces, frente a eso, usted también refléjese. Y de ahí vaya tomando nota y haciendo su nuevo plan de gobierno, sus nuevas políticas públicas para este país. Porque Ecuador tampoco se queda callado, eso ha sido histórico. Oye, brevemente ya para pasar a la entrevista, que estamos con los minutos contados, estamos esperando ya que se conecten nuestros invitados para charlar sobre la situación. También hemos decidido hacer este programa especial porque creo que el Ecuador tiene que reflejarse en el espejo colombiano. Más allá de que nosotros ya transitamos por una reforma que generó protesta social en el año 2019, me preocupa mucho las declaraciones del presidente electo Guillermo Lasso, te soy sincero, Carla y queridos amigos, y esperemos que el presidente, como dijo Carla, tome conciencia y nota de lo que ha sucedido en Colombia. A eso también la situación colombiana se agrava justamente por la captura institucional, captura que es similar en el Ecuador. Cuando Javier Zavala Egas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo, dijo en este medio de comunicación y confesó que la ex ministra de Gobierno María Paula Romo daba órdenes a este consejo para seleccionar algunos. Los visitaba algunos varias veces, ¿no? Sí, pero digamos las cosas como son. Totalmente, habían visitas, así lo decía. Pero había dedo también en la selección de las autoridades. Pablo Celi, hoy procesado penalmente, ya falta una instancia más para que se sentencie completamente el caso, en el caso Las Torres, fue una de las personas que no fue desplazada y tampoco fue evaluada por este Consejo Transitorio. De ahí todas las instituciones de control y justicia fueron capturadas. No hay que tener miedo en decir esto. La situación es muy similar en Colombia.
Todas las instituciones fueron capturadas. Creo que en el caso ecuatoriano la única que se salva y ha sacado la cara por los derechos humanos, sociales y económicos de los ecuatorianos ha sido la Defensoría del Pueblo. En Colombia ni eso, porque el defensor, como lo digo, responde al uribismo y ha sido denunciado en esto que se conoce como el pacto del silencio del caso de Brecht por haber facilitado, haber colaborado, haber dado ayuda a Oscar Iván Zuluaga, candidato de Uribe en las elecciones presidenciales. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. No hay en dónde perderse. Acá no podemos hacernos los ciegos. Entonces la situación de Colombia es mucho más grave porque no hay institucionalidad que la represente, que por lo menos vele por sus derechos sociales, políticos y el derecho a la protesta. Entonces, esta situación hay que alertarla, porque bajo ninguna circunstancia se puede emular el caso colombiano en la situación real socioeconómica del país. Ahora, hay otra pregunta que nos hizo Ávila, que dijo, más allá del paro, de las consecuencias, de las secuelas de los muertos que puedan existir, de la brutalidad policial o de la brutalidad del monopolio de la fuerza del Estado colombiano, hay que hacerse una pregunta. Esto se está dando en plena sindemia. ¿Te imaginas los contagios? Eso justo yo estaba pensando. ¿Y te imaginas que Colombia colinda con nosotros, Carla? ¿Cómo va a estar colapsado el sistema de salud pública allá, aquí? O sea, realmente las decisiones que toma un gobierno no tienen que verlas solamente por su territorio, sino ya por toda la región. Estamos en una sindemia, como dice Andrés, y esto es algo que nos tiene que preocupar a todos. No solamente está pasando allá en Colombia, no, está pasando en la región, está pasando aquí, nos pasa a los pueblos latinoamericanos. Nos vamos a ir a un pequeño corte rapidito y regresamos con nuestros invitados, que tenemos muchísimo que conversar con ellos. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. 9 de la mañana con 35 minutos, queridos oyentes, ya tenemos conexión en este momento, nos acompaña economista, exministro, por supuesto, también analista económico, Diego Borja, y también está con nosotros el defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien tiene también una representación latinoamericana que vela por los derechos humanos en la región. Vamos a consultar y a conversar sobre ellos en términos económicos, lo que genera la reforma tributaria de Colombia y cuál tiene que ser ese espejo en el que tiene que reflejarse el Ecuador, y por supuesto en materia de derechos humanos la situación grave, difícil, compleja que vive la hermana República de Colombia. Diego, muy buen día, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés, Carla, Freddy, también un cordial saludo, un abrazo. Precisamente esta entrevista me toma en Bogotá. Estaba acá realizando asuntos personales y he sido partícipe y testigo de este tremendo y terrible momento que está viviendo la sociedad colombiana, una represión inaudita, del tamaño mayor quizás de la que vivió el pueblo ecuatoriano en octubre del 2019 y con connotaciones de igual magnitud, muertos, heridos, gente que ha sido violentada en las calles, mujeres violadas, una represión estatal inaudita que sobrepasa, por supuesto, cualquier uso proporcional de fuerza ante un pueblo que salió a protestar por un derecho, que es el derecho al bienestar, a la vida, ante una situación de agresión de política pública, una vez más de un gobierno neoliberal como el gobierno de Duque, cuando intenta ser tan abusivo con un sistema impositivo que pasa la factura más grave y más grande de esta crisis a la gente más pobre, más vulnerable, en vez de equilibrar la balanza. Así es que un gusto conversar con ustedes. Diego, muchísimas gracias. Quiero comenzar la entrevista, por favor, con el doctor Freddy Carrión. Tengo entendido que el doctor ha hecho un espacio en su agenda para poder receptar esta entrevista. Agradecemos de sobremanera aquello. ¿Cuál es la situación real en materia de derechos humanos que hoy atraviesa el pueblo colombiano y por qué tiene que ser un espejo para el Ecuador? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y enviarle también un afectuoso saludo a Diego. Bueno, como comenta él como un testigo presencial de lo que está viviendo Colombia al encontrarse en Bogotá, creo que puede dar cuenta de buena fe de lo que sucede lamentablemente en nuestro hermano país de Colombia y la situación por la que nos encontramos atravesando. Yo quisiera ponerlo en contexto. Cuando el pueblo, cualquier pueblo, ejerce un derecho a la protesta social, lo que está manifestando es de que hay un deseo, de que hay una necesidad
que frente a una política económica, porque todo de una u otra manera surge de parte de las políticas económicas que no son adoptadas pensando o teniendo un enfoque en derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido muy claro en advertir que ya no estamos en los tiempos en donde, bajo el concepto de soberanía, los gobiernos tomaban cualquier tipo de medida económica que, de acuerdo a sus criterios, eran necesarias para generar mejores condiciones fiscales, sin tomar en cuenta que esas van a tener un impacto directo en los derechos económicos, sociales y culturales. Una obligación que le impera a los estados es que cualquier medida que se tome tenga en cuenta esta situación e inclusive genera medidas paliativas o compensatorias, sobre todo para aquellos sectores que van a ser los más afectados, de tal manera que nos preocupemos por garantizar dentro de la imposición de medidas económicas difíciles la vigencia de los derechos humanos, especialmente económicos, sociales, culturales y ambientales, que les hemos llamado los DESC. Colombia en estos momentos se encuentra en una profunda convulsión social, con protestas de muy grave tamaño, pero sobre todo en donde de parte del gobierno nacional ha habido una política de represión, pensando que la única forma de controlar a una protesta social es a través de la represión. Nada más falso, sobre todo, ni nada más contraproducente, porque mayor represión genera mayor violencia. 19 muertos en 5 días, más de 80 personas desaparecidos en el contexto de las protestas sociales, declaraciones de un expresidente de la República en la cual expresamente manifestaba que las Fuerzas Armadas deben utilizar las armas letales. Un presidente de la República que establece que las Fuerzas Armadas serán los asistentes o darán asistencia a la Policía Nacional. Vemos desbordada una situación que ya no parte simple y llanamente de retirar un proyecto de ley orgánica o de ley de reforma tributaria, sino de una profunda también reforma social, de un acompañamiento a aquellas medidas que sean necesarias para la gente, para los escasos recursos económicos. Y eso involucra extender o generar mecanismos de diálogo. La única manera de tratar de solucionar eso va a ser generar mecanismos de diálogo, pacificar al país, que no parte simple y llanamente de la renuncia de un ministro o de quitar un proyecto de ley, ni mucho menos de una represión. Ecuador ya lo vivió en octubre del 2019, lo vivimos y tenemos un saldo sumamente negativo de muertes, de heridos, de atentados contra la libertad, de personas que tienen lesiones permanentes, porque la represión no es el mecanismo que va a desactivar una protesta social, sino incluimos a todos los sectores que históricamente han sido excluidos. Creo que eso tiene Colombia como una lección que aprender, pero sobre todo en estos momentos de articular aquellos mecanismos que permitan garantizar derechos sobre la base de un consenso nacional que evite el empleo de la fuerza de una manera completamente indiscriminada, porque lo están haciendo sin diferenciar aquellos que actúan de una manera violenta o delictiva y aquellos que ejercen un derecho que es la protesta social, y eso está dando cuenta los números que realmente son muy preocupantes para la comunidad internacional. Quiero retomar este diálogo, este conversatorio, este debate también, porque hay cosas que tenemos que entender hoy por hoy los ecuatorianos. Esto es producto de un intento de reforma tributaria. Hay algunos analistas que agregan que también ya hay una desigualdad socioeconómica histórica en Colombia. Nosotros citábamos una cifra que es espeluznante, una evasión tributaria que alcanza los 18.000 millones de dólares. En el contexto de todo eso, se le clava un impuesto y se le golpea en la cabeza al pueblo colombiano. ¿Cómo entender la situación que hoy atraviesa Colombia en torno a este eufemismo que se ha construido del déficit fiscal y con ese pretexto golpear el bolsillo colombiano? Estimado Diego. Quiero coincidir básicamente con lo que ha señalado Freddy. Aquí el autor de la desestabilización democrática, social, política es el gobierno, es el Estado colombiano, igual que lo fue en el caso ecuatoriano el gobierno de Lenín Moreno. Los desestabilizadores son ellos. Los que contribuyen a evitar la paz social son ellos, los que generan la violencia social son ellos, y en este contexto de pandemia son ellos los que provocan además las muertes y los contagios que pueden devenir de una protesta social. En días pasados la presidenta de la Federación Médica Colombiana señalaba que para evitar los contagios y evitar la multiplicación de las personas que requieren servicios hospitalarios, que no los hay, en urgencias y demás, debe quitarse la ley. Pues claro, uno se dice, ¿por qué para evitar los contagios debe quitarse una ley? Porque precisamente el derecho a la protesta
que es el derecho a la defensa de las condiciones de vida y del bienestar, hace que la gente tenga que salir a defender su situación y en ese contexto entre en el riesgo de contagiarse. Entonces, el provocador de la situación, como la represión policial y militar colombiana, atenta otra vez contra los ojos, ¿no?, para dejar una marca permanente en la juventud colombiana que ha salido a protestar. Hemos visto escenas desgarradoras del joven Santiago Murillo de Ibagué, que fue asesinado el momento que regresaba a su casa, 19 años, y las escenas desgarradoras de su madre al enterarse de la muerte de este joven. Pero claro, ¿qué va más allá de eso? Es una élite gobernante que se resiste a disminuir cualquier mínimo privilegio. Y eso es muy importante señalarlo. Miren ustedes, en días pasados, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la propia ministra de Economía, ¿no?, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalaba que los Estados Unidos se están enrumbando por una lógica impositiva, que se le vuelva a cargar la mayor parte, digamos, del peso tributario a las grandes sociedades y pasar del 21% que lo había disminuido Trump, del 35 al 21%, a un 28 nuevamente por ciento de impuesto a las grandes sociedades. Y el Fondo Monetario Internacional, ayer en una declaración de Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, dice, esa es la línea, evitar una guerra impositiva de bajas de impuesto para que las grandes sociedades se vayan a ubicar en países que les dan disque mejores condiciones tributarias y que evadan los impuestos en sus territorios. Esa lógica la está proponiendo los propios países del G20, los propios países más industrializados, el propio Fondo Monetario Internacional y las élites criollas latinoamericanas, a contrapelo, en contrasentido de esa lógica, lo que hacen es imponer modelos tributarios sumamente regresivos, que le cargan al grueso de la población. La rebelión colombiana se da por un intento de este ministro verdaderamente criminal desde un punto de vista social, Carrasquilla, de pretender imponer ya un impuesto elevadísimo del IVA, que es del 19% en el caso colombiano, a todo tipo de productos, incluyendo los bienes de primera necesidad, los medicamentos, los libros, etcétera. Entonces, hay que recordar a la gente en el Ecuador, a quienes nos escuchan, que en el caso colombiano la pobreza está en el 43%. 43% de los colombianos están en situación de pobreza. En el caso ecuatoriano, después de haber disminuido la pobreza alrededor del 22% hasta el 2017, estamos en este año con el 30-31%. En el caso colombiano están 12 puntos encima. Es decir, es una situación de miseria, es una situación de descalabro social, y en ese contexto la agresión gubernamental, primero con la política pública y luego con la fuerza de las balas, de la represión, de los golpes, de las prisiones. Entonces, es un intento de las élites latinoamericanas, colombianas, ecuatorianas, bolivianas, con lo que vimos hace pocos días atrás, argentinas, etcétera, de resistirse a cualquier mínima pérdida de privilegio. Queríamos comentarles que para este espacio también estaba invitada la señora María José Pizarro, congresista colombiana. Lamentablemente no pudo asistir a este espacio ya que tiene una conferencia con la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ella nos ha enviado un video que realmente nos deja mucho que pensar, ya que la Defensoría del Pueblo en Colombia dice que son 19 los fallecidos. Sin embargo, también en el video le acompaña Alejandro Lanz, que es codirector de Temblores, la ONG Temblores, que es una ONG que ha documentado los hechos de violencia policial y asesinatos a manos de la fuerza pública. Vamos a ver el video que nos envían directamente desde Colombia para este espacio y regresamos a comentarlo con Freddy Carrión. En cerca de 7 días de protestas sociales en Colombia, nuestra organización ha podido registrar cerca de 1.443 hechos de violencia policial, dentro de los cuales existen 31 homicidios, más de 750 detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública, más de 100 ataques a la prensa y cerca de 10 ataques de violencia sexual en el contexto de protestas sociales. Lo que estamos solicitando es una misión de verificación para Colombia que pueda constatar la grave situación de derechos humanos que hemos vivido durante estos días de protesta en el país, entender que debemos mantenernos en el reclamo con una protesta pacífica, que definitivamente no deben salir la población a las calles en la noche, no hay garantías para la vida, tenemos que desescalar la violencia y evitar un río de sangre como el que estamos viviendo y que nos devuelve a las épocas más duras de la represión. Llamar a la fuerza
fuerza pública es perentorio en el sentido de que respeten los derechos humanos, de que eviten la confrontación directa con los manifestantes y aquellos que están de alguna manera sacando de contexto esa protesta pacífica, llamarlos definitivamente al cuidado por la población, al cuidado y al respeto por la protesta que han liderado millones de colombianos, y definitivamente que podamos entablar un diálogo urgente con el gobierno nacional que primero siente las bases para un acuerdo social, para un acuerdo económico que permita mantener y prevalecer la democracia. No podemos llegar a la declaratoria de un estado de excepción que tendría consecuencias dramáticas en un país armado y violento como el colombiano. Entonces, María José Pizarro se encontraba con nosotros en estos momentos, y también la vocería de la organización, la ONG Temblores, que según ellos dice que son 31 muertos en Colombia en estos momentos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Colombia dice que son solamente 19. Frente a la presidencia de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos también se encuentra Freddy Carrión. ¿Cuál es la manifestación que tienen ustedes ya como esta organización internacional? ¿Y qué decir de la Defensoría del Pueblo de Colombia en estos momentos, Freddy? Y si tienen credibilidad los datos esbozados por la Defensoría del Pueblo colombiana. Totalmente, de 19 a 31 es una gran diferencia, así sea uno. Recordemos que fue representante del Consejo Nacional Electoral en el gobierno de Uribe, y también estuvo denunciado por este pacto, este pacto de silencio en la trama de Odebrecht, por defender al candidato del uribismo, el defensor del pueblo. Sí, bueno, cuando hay este tipo de protestas sociales, indudablemente la información es básica sobre todo para alertar cuando existen este tipo de vulneraciones a los derechos humanos que están atentando contra la vida. Para ponerlo en comparación, lo que vivimos en el Ecuador, creo que con la información que sacábamos día a día en tiempo real, permitió que la propia sociedad y la comunidad internacional empiecen a reaccionar frente a una violencia inusitada y una represión de parte del gobierno nacional que estaba dirigida no a disuadir o a contener una protesta, sino a agredir, a herir, a lesionar. Y las más de 20 personas que perdieron un ojo dan cuenta de aquello, que era una orientación, una fuerza orientada a dañar, a herir antes que a contener la protesta. Eso lo hemos visto en Chile, lo vimos en Ecuador, ahora lo estamos viendo en Colombia. La cifra siempre va a ser, o los datos van a ser importantísimos. Partimos de unos datos que ha entregado el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo de Colombia, que habla de 19 datos. Efectivamente pueden existir más, porque hay muchas causas por las cuales puede darse el caso de fallecimiento de una persona, directamente atribuible a una acción violenta de parte de la fuerza pública o como consecuencia de la propia protesta. En el caso ecuatoriano presentamos 6 personas que murieron por ejecución extrajudicial, es decir, acción violenta de un agente de la fuerza pública, pero hubieron más de 6 u 8 personas que murieron en la protesta social, pero indudablemente no atribuible a una acción violenta. Entonces, cuando existen estos problemas de cifras, yo no entraría a discutir si son más o son menos, sino si estas cifras o este número de muertes, partiendo de lo que ha publicado la Defensoría del Pueblo, proceden de una acción violenta o se dan dentro del contexto de la protesta social. Que eso es muy importante determinar. Posiblemente existen y existirán organizaciones también de derechos humanos que llevan una cuenta de aquellas personas que han fallecido, pero indudablemente siempre será importante hacer esta diferenciación, que en los actuales momentos es complicado, porque eso parte ya de un proceso de investigación, de ir descubriendo las causales, eso es cierto. Pero yo sí, como Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Mundo, nuestra principal preocupación es dotarle a las CNDHs de la debida autonomía, independencia y credibilidad. La credibilidad se la gana en el ejercicio del trabajo, cuando estamos defendiendo los derechos de las personas. Efectivamente, como ustedes mencionan, ha habido cuestionamientos al Defensor del Pueblo de que aparentemente no goza de esta independencia necesaria en una institución que tiene que estar con la gente de a pie, tiene que estar con el pueblo que no tiene el poder. El único poder que tiene el pueblo, sea ecuatoriano, colombiano en general, son sus derechos, porque ese es el límite al poder. Y frente a eso, como GANRI, como la Alianza Global, como les decía, de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, estamos apoyando para que el trabajo del Defensor del Pueblo lo haga en esos términos de condiciones de independencia, de autonomía, pero sobre todo de protección de los derechos.
¿Ha habido serios cuestionamientos? Sí. Cuestionamientos de no estar al frente, de garantizar los derechos, la Defensoría del Pueblo. Nosotros como Alianza Global seguimos expectantes más allá del trabajo de la Defensoría del Pueblo. Aquí el punto fundamental en donde se resume el tema de Colombia es la posición del gobierno, la directriz y la orientación política que ha tomado respecto de reprimir a la protesta social a través del empleo de armas letales o del auxilio de las Fuerzas Armadas, que claramente no tienen competencia ni se encuentran preparadas. Yo quisiera citar en este punto de que a veces, como decía Diego, la protesta social es la reclamación sobre una realidad o para mejorar una realidad que claramente es contraria y sobre todo victimiza a las personas de menores recursos económicos. No es que la protesta social se hace sobre situaciones irrelevantes o sobre situaciones superfluas que pueden de una u otra manera solucionarse en otros espacios. Es un clamor o es un reclamo ante un atosigamiento de parte del Estado con medidas que claramente son restrictivas de derechos. Frente a una protesta social en donde en Colombia ha llegado a niveles de gran violencia de parte del Estado, vemos una realidad que nos preocupa. ¿Cómo la desactivamos? Se retiró el proyecto de reforma tributaria, que era muy lesivo para los intereses de la mayoría del pueblo colombiano. Efectivamente, se lo retira. Renuncia el ministro de Hacienda, pero la protesta continúa. ¿Por qué hemos llegado? Porque los estados llegan a tal extremo de generar este tipo de políticas que no le dan opción a la gente, a no ser que sea a través de la protesta social. En este punto, los gobiernos deben garantizar que se dé la protesta social, que se la realice en términos pacíficos. La protesta como tal es un derecho, por lo tanto no es mala. Es mala indudablemente cuando se generan actos de violencia, pero los gobiernos tienen un concepto que parte de la doctrina de seguridad nacional, de que cuando hay una protesta hay una amenaza al régimen constituido. Ya lo vimos en el Ecuador, cuando en el Ecuador se hablaba de que había que defender a la democracia, por lo tanto las muertes y los heridos se justificaban, porque la democracia había que defender, y la democracia se la defiende justamente garantizando derechos, no atentando contra esos derechos. Eso ha sido una política clara desde el GANRE, desde este organismo internacional que dirijo, así como también desde la propia Defensoría del Pueblo. A la democracia se la defiende ejerciendo y permitiéndoles que los ciudadanos ejerzan los derechos. Colombia no le está permitiendo y hay una represión que valga la pena mencionarle a las autoridades del gobierno colombiano. Ningún funcionario tiene o se exime de responsabilidad en el evento de que existan graves vulneraciones a los derechos humanos que puedan derivar en delitos de lesa humanidad. Colombia ya lo ha vivido antes, el Ecuador ya lo estamos viviendo, con la denuncia que presenté contra el gobierno nacional en funciones por delitos de lesa humanidad, en donde hay una jurisdicción internacional y en donde también los delitos son imprescriptibles. A veces es bueno recordarles que el poder es efímero, pero que luego quedará la responsabilidad individual a los actores cuando hayan atentado de esta manera tan violenta contra los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Quiero retomar el diálogo con Diego y consultarle sobre algo que establecíamos nosotros ya en el preludio de este encuentro, de esta entrevista, de este conversatorio. ¿Por qué el caso colombiano tiene que ser un espejo para el Ecuador? El presidente Guillermo Lasso ha dicho que el primer día de su gobierno va a emprender una reforma tributaria. ¿Hay que emular el caso colombiano o optar por el estilo Joe Biden? ¿Qué tiene que hacer el país? Y por favor, para que la gente entienda lo que estamos discutiendo. Bueno, hay que mirarse en el espejo colombiano desde todo punto de vista para evitar precisamente volver a caer en una tragedia nacional. Lo que acaba de decir Freddy es de sentido común en una democracia moderna, pero lastimosamente en nuestras democracias no lo es así. Por eso hay que agradecer tener defensores del pueblo como lo tiene el Ecuador, con el caso del doctor Freddy Carrión, a quien lo digo ahora en su presencia y lo he dicho fuera de presencia de él. En democracias modernas ese es el sentido, en los equilibrios de poderes. La democracia se defiende con verdad, con participación, con libertad, y es justamente lo que nuestras democracias no han tenido, y los gobiernos atentan contra esa situación. Entonces, claro que debemos vernos en el espejo colombiano para evitar que suceda esto. No queremos nosotros que estemos discutiendo las sociedades si son 31 muertos o son 19 muertos. A ojos del Estado colombiano, como lo fue también a ojos del Estado ecuatoriano, solo son 19 los muertos, o solo son 31.
Es como si las vidas no importaran, como si una sola vida no fuera fundamental y un universo de tristeza y de dolor para la gente. Una sola pérdida. No es un tema de discutir cuántos son, sino la naturaleza de la pérdida de la vida, la naturaleza de la pérdida de la libertad, la naturaleza de las heridas permanentes de los jóvenes y de las sociedades que se quedan heridas y vulneradas en todos los sentidos, física, emocional, mentalmente, por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y claro, en este contexto, lo que estamos diciendo es, si las élites del poder económico y político latinoamericano, colombianas, ecuatorianas, se niegan a perder cualquier mínimo privilegio, no se está diciendo que pierdan ganancias. Y eso es muy importante señalarlo. No se les está diciendo que no ganen, que no obtengan beneficio, que no obtengan lucro. No, se les está diciendo que disminuyan en una situación de crisis mundial, de crisis económica, de crisis de salud, de crisis de educación, de crisis institucional, que disminuyan los términos de su lucro. Y ni siquiera es un tema que no se lo ha tratado en las sociedades, es probablemente volver a status quo anteriores. El caso del presidente de los Estados Unidos, Biden, está diciendo, no vamos a volver al anterior impuesto del 35% a las sociedades, pero vamos a volver a un 28%, o vamos a establecer un 28%, subiendo del 21 al 28% para las élites del poder económico. Algo así, decimos nosotros, tiene que instaurarse en nuestros países, un equilibrio en una situación de crisis. En el caso ecuatoriano, un ejemplo muy simple, cuando toda la economía ha perdido, toda la economía, quiebras de empresas, desempleo, aumento de la pobreza, montones de emprendedores que no pueden salir ni siquiera a hacer su actividad mínima, los bancos ganan más de $200 millones. Entonces no hay sindéresis entre una pérdida masiva en el ámbito económico del grueso de la sociedad y un grupo de élite que no lo hace. Entonces, un modelo de impuesto progresivo, un modelo de impuesto equilibrado, es un modelo que requiere las sociedades latinoamericanas, que son las sociedades, por además decirlo, más desiguales del planeta, ¿no? Y necesita la humanidad. Por eso es que los países industrializados lo están proponiendo, y aquellos entes de la gestión económica internacional que se han caracterizado por la lógica del ajuste económico, de la estabilización, de la disminución del gasto, de la disminución de la inversión social, están diciendo, no es el momento de hacer eso. Y resulta que nuestras élites se vuelven más papistas que el Papa. Entonces, cuando se firman los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como lo hizo el gobierno de Moreno, se firman los términos de ese Fondo Monetario, incluso anterior a la pandemia, de aquel que recomendaba alzas de impuestos, impuestos regresivos, disminuciones de inversiones sociales, de gastos sociales. Ese era el fondo incluso antes de la pandemia. Con la pandemia, evidentemente, la crisis social es tan grande que incluso esos organismos tan ortodoxos dicen, párele la mano, no le cargue tanto a la población, porque de lo contrario, la población sale a protestar, lo cual está además garantizado en nuestras constituciones, en la Constitución ecuatoriana, en la Constitución colombiana, y es una forma de defender su situación ya precaria de vida. Entonces, mirémonos en el espejo colombiano y evitemos que tenga la tentación el gobierno de Guillermo Lasso, que a quien vino a saludar en primer lugar es a Duque, ¿no? Que tenga la tentación de emular las acciones que está haciendo este desastroso gobierno colombiano de Duque. Estimado Diego, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Por favor, que te cuides mucho, estás allá en Colombia y estaremos pendientes obviamente de lo que suceda en nuestro hermano país colombiano. Muchísimas gracias también a Freddy Carrión, defensor del pueblo. También mandan muchísimos saludos a los dos invitados del día de hoy por sus apreciaciones. Nos quedamos cortísimos de tiempo y con muchas cosas que analizar. Seguimos obviamente pendientes de lo que pasa en Colombia. Gracias a nuestros dos invitados del día de hoy. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Diego, un abrazo para ustedes. Nos quedamos sin tiempo, Andrés. Sin tiempo, como Carlita, siempre. Pero me parece Muchas que es preguntas importante todavía. seguir analizando Totalmente. la situación a medida que vaya progresando, digamos, la situación en Colombia. Definiremos más espacios para tratar esta temática. Recuerden, por favor, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nosotros cumplimos con un rol de interlocutor. Nada más. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Fuerza Colombia.